Bienvenidos a una nueva edición aquí de Revolución en Valores. Hoy, señoras y señores, nos visita la diputada provincial vicepresidenta del bloque Unión, Renovación y Fe, Constanza Moragues Santos. Con ella vamos a charlar de toda la actualidad, lo que sucede. Nos va a abrir la puerta de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, en ese espacio legislativo tan desafiante y tan difícil para muchos. En instantes más, una tacita de café, un tecito y dispóngase a escuchar una entrevista magnífica con la diputada Constanza Moragues Santos. Gracias. Primer bloque aquí en Revolución en Valores. Tal como lo anunciaba en la apertura, hoy nos visita la diputada provincial, nada más y nada menos ella preside el bloque Unión, Renovación y Fe. Ella se llama, insisto, Constanza Moragues Santos, una joven política que nos va a desandar y nos va a arrojar luz que todos necesitamos para ver de qué va esta nueva política en Argentina, esta esperanza del futuro que todos llamamos, bueno, y en muchos países del mundo llaman a nuestra querida Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, diputada, muy bien. Un placer, un honor. Hace tiempo que la queríamos tener en el piso y justamente lo que señalábamos, Constanza, Connie, para su amigos, gente querida y la gente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Connie, querida, conversar acerca de... Obviamente, ¿no? El camino de la política de un tiempo acá no ha sido nada fácil, pero también sabemos muchos que a partir de diciembre pasado, con una nueva gestión, se ha impuesto un cambio de época para muchos. Este cambio de época viene trazado por desafíos alarmantes, ¿no? Un país sumido en 50% de pobreza, en alarmas internacionales que usted maneja también y lo hemos hablado en otro programa, lo cual ponen al país también en una situación de lógica, alerta. Entonces, la agenda de un político por estos días realmente es desafiante y compleja. Compartirle a la gente cómo han sido sus primeros pasos en la política, porque es joven, claramente, sabemos de profesión, colega, periodista, le compartimos a la gente cómo han sido sus primeros pasos y este espacio, este bloque, Unión, Renovación y Fe, tan distinguido, ¿no? En sus palabras, en su título, ¿de qué va? ¿Cuál es la labor en la que se encaminan y cuál es el propósito que se tratan en el cual se enfocan en la provincia de Buenos Aires? Bueno, voy a aclarar para la audiencia, que igual lo notarán, agradezco, Rita, la apreciación de joven. No, joven en cuanto a la trayectoria política, sí. Yo ingresé en el 2021 como diputada, es mi primera experiencia legislativa, por lo tanto, sí, todavía como entendiendo algunas cosas casi que por primera vez. Lo cierto es que, como bien decías también al principio, nosotros ingresamos con esta nueva ola, ¿no?, de libertad que traía en su momento la fórmula de Espert y Píparo para la provincia de Buenos Aires, Milei y Villarruel para la ciudad, y que después se transformó en esta intención y en esta nueva etapa que vivimos hoy como gobierno, ¿no?, que se ha logrado ganar las elecciones. Un cambio, te diría que bastante sustancial respecto de lo que venía dado con la política tradicional, con mucha gente nueva que se suma, como fue mi caso, a participar activamente en política a partir de esta propuesta, ¿no? Que básicamente lo que refiere es: necesitamos tener una responsabilidad mayor en la función pública, porque así como vinimos hasta ahora no nos fue bien, como hemos hablado, el 50% de pobres, muchos indicadores tanto económicos como sociales que nos dan la pauta de que en lugar de evolucionar estamos retrocediendo todos los días un poco. Eso fue de alguna forma lo que nos ha interpelado a todos los que conformamos esa primera iniciación, ¿no?, del espacio de la libertad en la política, que por supuesto, como todo espacio en crecimiento,
ha ido sumando nuevas voluntades de distintos, incluso espacios políticos ya tradicionales que se han ido ayornando a esta propuesta, que han adherido a las consignas de la libertad y que fueron formateando la política como la conocíamos, que ya no la conocemos más, ¿no? Estamos en un momento de resignificación constante en donde todos los espacios han sufrido hacia su interior, ¿no? Esta implosión que ha tenido el espacio libertario en la política nacional. Esto se refleja obviamente en todas las legislaturas. En el caso nuestro en la provincia de Buenos Aires, yo estuve presidiendo un año el bloque de la Libertad Avanza en la provincia, luego a partir de que se ganan las elecciones en diciembre, se asume y conformamos en general, todos los diputados que entraron más los que ya estábamos, 4 bloques. Bien. En este momento hay un bloque que se está fusionando con el PRO de Patricia Bullrich, con el PRO Libertad, que seguramente sea el bloque oficial de la Libertad Avanza en la provincia, y nosotros que decidimos tener una postura más independiente del gobierno nacional. Y me encanta que me des el espacio para poderlo explicar. Bien. ¿En qué se basa nuestra diferencia? Bueno, nuestra diferencia es una diferencia más que nada de forma. Nosotros en el contenido y en lo programático que apoyamos durante la campaña y por lo cual logramos que Javier Milei acceda a la presidencia y sostenemos y respaldamos al gobierno nacional, tiene que ver con las reformas profundas que necesita la Argentina para que esa realidad estructural de decadencia sea modificada y que podamos avanzar hacia un camino de prosperidad, que es la gran promesa, ¿no?, que tiene el desafío que tiene este gobierno. Ahora, lo que sí no compartimos son los modos, ¿no? Y acá es como, pareciera un detalle menor, pero lo cierto es que no. Porque los modos también hacen a la convivencia, hacen al mensaje que queremos dar no solamente a la política, sino de cara a la sociedad. Y creemos que necesitamos ir hacia un esquema de reconciliación nacional que involucre a todos los espacios, porque de hecho todos los espacios políticos hoy están siendo modificados y siendo de alguna forma atravesados por estos nuevos valores que venimos a querer resignificar y a poner de nuevo en agenda y a recuperar ese patriotismo que perdimos. Y esto tiene que ser algo abierto a que todos se puedan sumar. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos como algunas diferencias en esto de las formas, de privilegiar el diálogo, de no insultar, de cuidar algunos espacios de agresión de los que aparte ya no queremos saber más nada de épocas anteriores, ¿no? Como que nos hace mucho, nos trae mucho ruido porque nos hace recordar un pasado al que no queremos volver. Y nos parece que en la legislatura tenemos ese desafío y hemos recogido ese guante, ¿no? El desafío de generar un espacio de sensatez, de racionalidad y de equilibrio frente a esta polarización permanente que se hace, que en el ámbito nacional es válido, te diría que incluso en tiempos de campaña es a lo que todos estamos acostumbrados, pero que luego cuando se pasa a la gestión y a tener que llevar adelante un gobierno con tantos problemas, ¿no?, en un país que no tiene resuelto todavía lo básico, entendemos que no es lo más conveniente para la Argentina. Estaremos equivocados o no lo sabemos, pero digo, tenemos esa intención en la provincia de generar ese equilibrio, porque la provincia, al igual que la nación, está polarizada también, de poner como por encima de esta polarización el interés nacional, el bienestar general de los bonaerenses, que creemos que es lo que nos tiene que hermanar, porque si no logramos resolver juntos, ¿no?, todas estas cuestiones que van a ser desafíos del próximo gobierno, creemos en la alternancia democrática, por supuesto, entonces de nada sirve que vos consigas hoy, que celebro y estoy feliz que hayamos podido frenar los piquetes en la ciudad de Buenos Aires, que para los que venimos de provincia siempre fue un problema sustancial, ¿no?, que te determinaba un poco la vida, ¿no? Está buenísimo, pero eso necesitamos que se mantenga en el tiempo. Para que eso se mantenga en el tiempo, tiene que dejar de ser una política partidaria, algo transitorio de un gobierno, y convertirse en una política de Estado, en una política permanente. Ajá. Diputada, usted dice, bueno, es la vicepresidente, tengo entendido, de este bloque Unión, Renovación y Fe, y que obviamente abren la puerta a las personas que estén aunadas con estos valores, que no difieren para nada del espacio libertario original de la propuesta del oficialismo, y que en teoría permiten que otras miradas formen parte de él. ¿Quiénes son actualmente los que forman parte de Unión, Renovación? Bueno, nosotros somos 9 diputados, la conducción del bloque, la presidencia la tiene el diputado Gustavo Cuervo, y también la vicepresidencia de Cámara nos acompaña un diputado en el bloque que es Fabián Loaiza. Nosotros somos toda gente que viene ya de alguna forma vinculada a la política. En mi caso es la primera experiencia como candidata y luego como diputada en una banca,
pero más política. Yo siempre acompañé la militancia quizás de otras personas más desde lo social, ¿no? Tanto desde lo político. En el caso de mis compañeros sí han tenido una participación acompañando, bueno, a Patricia Bullrich, a distintos candidatos, María Eugenia Vidal, a lo largo del tiempo. Y hoy hemos confluido todos en esta fuerza, en este gran espacio, en esta promesa que era de alguna forma La Libertad Avanza, y que vimos con cierta preocupación esto que yo te decía de la polarización permanente, ¿no? Porque entendemos primero que es un tropiezo y una dificultad para poder dar respuesta a la gente, ¿no? Que está esperando que nosotros resolvamos y avancemos, ¿no? Porque es como esto, a ver, el crecimiento es como una escalera. Si vos no subís el primer peldaño, te queda corto, o sea, no podés seguir avanzando. Y entendemos que en esa lógica, esta cuestión del amigo-enemigo no va. Entendemos que si hay gente que quiere acompañar, tiene que tener la posibilidad de hacerlo. No importa si es radical, no importa si es peronista, no importa de dónde viene, importa dónde vamos. Nosotros vamos en la construcción de esa nueva Argentina y para eso entendemos que tienen que estar todos adentro. La intención no es que nadie más, no queremos una persona más caída del sistema. Claro, los famosos matices de alguna forma, ¿no? Exacto. Que el espacio del PRO, de Juntos por el Cambio, lo había hecho también. Lo daba en llamar así. Bueno, hablamos de diferencias de matices, pero no de cuestiones estructurales, no de fondo. Lo que sucede es que a veces, lo sabemos los abogados, este es un canal con un ADN muy fuerte, judicial, jurídico, y nosotros los abogados sabemos que la forma, a veces, el cómo me presento, lo que hago, abre o cierra puertas, es decir, hacia el fondo. Y sí, te determina el contenido. Claro, tal vez en una primera etapa, ¿no? La historia y el tiempo lo dirán, donde había que erradicar cosas que eran ya gravosas para nuestro país. Tal vez ese estilo pudo ser fértil, ¿no? Pudo surtir su efecto, pero tanto usted como otros diputados ven con muy buen atino en la posibilidad de poder moderar las formas en esta segunda o anticipo de una segunda etapa en donde tratamos de posicionar al país, ¿no? Y rescatarlo de toda esa barbarie en la que pudo haber estado inmerso. Justamente, diputada, hablando en concreto del espacio libertario, el cual usted ha surgido en definitiva y demás, ¿cómo se maneja el disenso? Porque también ha habido muchas críticas en relación a esto y bueno, todo espacio, agrupación humana, espacio político tiene necesariamente que tener disenso porque favorece y enriquece el juego democrático, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se impone este juego en el día a día, en la verdad del día a día, de si puedo disentir? Sabemos, y ahora me gustaría que le comparta a la gente que usted de hecho lo ha hecho, valga la redundancia, en distintas, en el famoso decreto que ahora nos va a compartir respecto a la posibilidad o la excepción de ventilar la información pública y demás. Usted se manifestó en contra. ¿Cómo juegan o qué consecuencias en concreto tiene este disenso dentro de un espacio político? Bueno, tiene consecuencias que en general yo las veo como negativas. ¿Y las veo como negativas desde qué punto de vista? A mí me parece que justamente en esto de querer fomentar una cultura de la democracia, del Estado de Derecho, ¿no? De que podamos consensuar aún en el disenso, tiene que haber respeto ante todo y por supuesto vos tenés que generar mecanismos institucionales que a vos te permitan sostener determinadas cuestiones que alcanzaste en el tiempo. En esa línea iba mi crítica a esto de restringir el acceso a la información pública, porque si justamente nosotros queremos hacer algo distinto, que efectivamente no tengo dudas que el presidente y que todo el gabinete está trabajando para una Argentina distinta, uno de los primeros problemas y de los principales problemas que ha tenido el país es la corrupción. Entonces, ¿cómo combatís la corrupción si en lugar de mejorar y acrecentar los mecanismos legales que vos tenés para transparentar la cosa pública, los restringís? Sí. Eso es una contradicción que yo entiendo y también me interpela quizás desde mi lugar también profesional de periodista, que es muy sensible, porque nosotros como servidores públicos tenemos que dar cuenta de cara al ciudadano y para poder hacer esa rendición de cuentas de una manera que efectivamente te ayude a reconstruir la confianza, que te ayude a poner en valor esa relación de representante-representado tan vulnerada en nuestro país,
vos tenés que generar condiciones que garanticen mínimamente que lo vas a intentar hacer lo mejor posible. Sí. Después se discutirá si hubo o no hubo más o menos corrupción, de quién dependió, si del oficialismo, si de la oposición, qué rol y qué implicancia tuvo cada sujeto en el episodio en cuestión que pudiera venir, pero vos como Estado y como Poder Ejecutivo Nacional tenés que garantizar esas condiciones. Seguro. Además, una persona, un sujeto liberal como el presidente, tan respetuoso de quienes nos antecedieron al nacimiento de nuestra Constitución Nacional, más propiamente hablando de Alberdi, las bases de Alberdi, el preámbulo, nuestra Constitución, los primeros artículos hablan de que una característica fundamental de un Estado democrático y el principio republicano es la publicidad de los actos de gobierno, señor presidente. Sí. Motivo por el cual, ¿qué pasó con ese artículo? Bueno, le mandamos un cariño al presidente si lo habrá leído, ¿no? Yo estimo que sí. También, a ver, es muy delicada la situación que atraviesa el país, por supuesto, y bueno, estas diferencias de estilo y de pequeños matices claramente es lo que se juegan en el espacio legislativo, ¿no es cierto? En contraposición al Ejecutivo y este juego sano que tiene que existir entre los tres órganos de gobierno, esta famosa teoría de los frenos y contrapesos, que uno pueda controlar al otro, que así que no solo como ciudadana vivo en capital, no en la provincia, pero lo celebro y la felicito para las personas que van en provincia de Buenos Aires, porque es de algún modo poder tener este juego con el Poder Ejecutivo y decir, mire, no, esto sí, esto no, porque en definitiva nos representan al pueblo ustedes. Y aparte es una intención también de reivindicar y de poner en valor y de querer de alguna forma como generar mejoras hacia adentro de lo que es el espacio de gobierno. Esto no debiera verse como una amenaza o como una persona enemiga y traidora y contraria, como se me ha querido estigmatizar en muchas ocasiones respecto de mis posturas disidentes con algunas cuestiones de forma, ¿no? Sobre todo de forma, con el gobierno nacional. Porque lo cierto es que la idea es que esto pueda salir lo mejor posible para que podamos realmente vivir mejor. Porque si esto fracasa, las consecuencias las sufre todo el país, no las sufre un gobierno. No es que se castiga, como hemos creído muchas veces, tontamente, inocentemente, que con el voto simplemente, votando una fuerza o a la otra, se reparaba lo anterior. No, hemos acumulado una cantidad de fracasos insostenible, Rita, insostenible. Entonces necesitamos ponerle un coto a esto. Y la manera me parece que es por ahí, o bueno, nos parece en el bloque. De hecho, ahora te voy a traer un ejemplo para que vos veas de cómo una necesidad ideológica en alguna medida se pone por encima de lo que debiera ser el interés nacional o el bienestar general de la nación y de la provincia, ¿no? Porque estamos hablando de la provincia. Hace poco salió un comunicado de lo que viene a ser como el bloque oficial de los diputados de la Libertad Avanza, en donde repudian esto que ha sucedido con Nicolás Maduro, ¿no? Que pidió la detención de diversos funcionarios de nuestro gobierno nacional. Y vos fíjate qué curioso que se omite la presentación de este comunicado a nuestro bloque. Nosotros que de todo gusto hubiésemos acompañado con la firma este repudio porque estamos de acuerdo, porque en su momento lo hemos manifestado incluso públicamente, no es algo desconocido para el resto de la Cámara, que estuvimos en contra de todo lo que sucedió en la elección pasada, ¿no? De cómo Maduro se resiste a dejar el poder, cómo no se ha reconocido el triunfo del mundo, el candidato de Marina Corina Machado. Y aún así se nos excluye de la posibilidad de acompañar ese repudio y lo que se comunica en las redes, en la prensa y demás es que todas las fuerzas que defienden las ideas de la libertad están representadas en ese comunicado y esto no es cierto. Esto es preocupante y te agradezco poderlo decir porque esto es una señal de alarma justamente de todo lo que nosotros vinimos a combatir y al lugar a donde no queremos ir. El mileísmo no se puede transformar en un kirchnerismo de derecha. O sea, estos son los indicadores de alarma que tenemos que atender en el presente para que en el futuro no nos encontremos lamentando una vez más o perder las elecciones, como seguramente suceda si esto sigue en el tiempo. Es un gobierno joven, no tiene todavía un año, puede rectificar la posición. Pero estas trampas de la política, ¿no? Que son lo que detestamos del kirchnerismo. ¿Qué es lo que sucede que no lo podemos combatir? Claro. Para reflexionar. Es para reflexionar. Bueno, realmente a la gente esto no solo le ilumina, sino también le permite sacar conclusiones. El televidente, la persona en su hogar, tiene algo que es sentido común y que
tal vez no requiere haber pasado por la facultad, pero realmente a veces es el menos común de los sentidos, pero la gente ya saca sus conclusiones. Entonces, se agradece todo este tipo de explicaciones, diputadas, y la batalla también, que puertas adentro debe ser bastante brava. Si le parece, vamos a un cortecito y ahora a continuación continuamos con esta entrevista que está muy rica. No. Diré un cortecito, señora, señor, no se vaya de ahí, que ya volvemos con más Mercados por Expertos y más Revolución en Valores. Gracias. Bienvenidos a nuestro segundo y último bloque aquí en Revolución en Valores. Continuamos con la diputada Constanza Moragues Santos. ¿Cómo la está pasando, diputada? Muy bien, gracias. Bueno, un placer. Connie, para la gente querida de la provincia de Buenos Aires y de la legislatura. Connie, justamente la idea es que la gente en este espacio de valores pueda conocer aquellas personalidades que trabajan en el anonimato, en silencio, que tal vez no han tenido tanta prensa, pero sí son muy conocidos en su espacio, que se han ocupado de intentar sacar a flote al país como lo está haciendo usted, ¿no? Poniendo el cuerpo día a día. Entonces, darlos a publicidad, poder que compartan su agenda con la gente, en definitiva, como lo está haciendo usted en el bloque anterior, que puedan contarnos de qué va la mejora de nuestro país, en definitiva, cómo vamos a salir adelante, ¿no? Y al vecino de la provincia de Buenos Aires le atañe. Una de sus incumbencias le compartimos a la gente es la seguridad y la defensa también, no solo que sabe bastante del tema, sino que profundiza, se dedica a esto. Hace pocas semanas nos informaron, estuvo en Estados Unidos y puntualmente queremos volver a atacar este tema, el gran temón que tenemos a nivel internacional, la barbarie que está ocurriendo en Medio Oriente y, por supuesto, también en Europa, ¿no? Por cuestiones de afectos personal, sabemos que la cuestión de Medio Oriente usted la toca de cerca, pero ¿qué es lo que en Estados Unidos se ha ventilado en esta reunión, en estos días que usted ha compartido allí de capacitación y demás, y cómo esto se puede enlazar con la actividad y la agenda de la provincia de Buenos Aires? Y si hay cabida, ¿verdad? Porque de eso se trata, de poderlo aprovechar en nuestro territorio. Sí, la verdad es que tuve una experiencia muy buena y aprovecho un minutito para compartirla. Yo pude realizar una capacitación en gobernanza y en estrategia de la seguridad y la defensa nacional en el Centro Perry, que es una institución vinculada a la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos. Pudimos compartir con muchos representantes funcionarios de otros países, ¿no? De otros gobiernos, de toda la región, de América Latina, y la verdad es que nos asombra y en alguna forma también nos daba como cierta alegría encontrarnos hermanados también en la desgracia, ¿no? Porque en lo bueno todos somos felices, pero cuando te va mal y en las cosas que tenés que resolver encontramos muchos puntos en común y muchos desafíos que tenemos por delante como región. Principalmente, bueno, obviamente por el contexto que nos convoca a nivel internacional. El terrorismo es uno de los ejes centrales de mayor preocupación incluso en el país del norte, y se está tratando de generar una comunión entre estos distintos sectores de distintos espacios políticos, incluso apolíticos, te diría, ¿no? Mucha participación también de la sociedad civil en especializarse y informarse en estos temas tan trascendentes, por dos motivos. Porque por un lado entendemos que pese a la distancia, ¿no? Que a veces es un elemento que la gente pone, ¿no? Como para decir, bueno, yo no me entiendo de esto porque esto no nos pasa a nosotros, esto pasa allá afuera y tan lejos. Como para salvar esa distancia, la formación siempre es bienvenida. Y por otro lado, por la concepción de seguridad que se nos ha trasladado también, ¿no? en la formación, y que se espera y es lo deseable, que hacia adentro de nuestros estados nacionales podamos llevar adelante como este desarrollo de una cultura de la seguridad. Claro. ¿Por qué no es solamente cómo medimos determinado hecho o determinada amenaza en lo que a nosotros se nos ocurre medir porque ahora la agenda va por este lado, sino en general de qué manera los ciudadanos podemos aportar a ese bien común que tiene que ver con que la seguridad puede desarrollarse de una manera más fluida y no como está pasando ahora, que está todo tan fragmentado, tanto desde el Estado como desde la sociedad. Vemos muchas dificultades para compartir la información, por ejemplo, que esto es vital, ¿no? Para
no solamente para un agente de inteligencia, no hay que ser tan sofisticado, ¿no? Que vos no sepas quién es tu vecino, que no conozcas a los concejales que tenés en tu ciudad, que no sepas cuáles son las medidas de seguridad que vos podés accionar frente a determinados delitos, es algo que tenemos que resolver. Y esto es común a toda la región. Quizás también por eso es que nos encontramos en alguna medida ya como hermanados en esta situación, no solamente de riesgos y de amenazas internacionales, sino en el nivel local. Nosotros tenemos esta cuestión tan estructural de todo el continente respecto de la pobreza, el desempleo, tantos problemas estructurales que no logramos resolver y que, por supuesto, son los que propician de alguna forma la emergencia permanente del delito, ¿no? Nosotros en la provincia de Buenos Aires hasta 2022 teníamos un delito cada 2 minutos. Esta estadística es un horror. Si uno lo piensa fríamente y solamente contabilizando los delitos que son denunciados, ¿cuántos delitos más? Los hurtos, ¿no? Que te roben el celular en la calle, que uno ya ni siquiera se toma el trabajo de ir a la comisaría y dejar el registro de ese delito, nos hablan de que la situación es bastante grave y que es bastante compleja, porque si vos no te podés sentir seguro en tu barrio, en tu casa, con tu vecino, ¿qué nos queda como Estado, ¿no? Frente a estas circunstancias de terror que imponen justamente estas organizaciones a nivel internacional y que operan a nivel transnacional y de los cuales además tenemos presencia en la región, en el país, en la triple frontera? Digo, no estamos ajenos. Entonces, el principal mensaje que quiero dejar es que estamos preocupados y ocupándonos en lograr que toda esta cultura de una seguridad integral que abarca lo social, que abarca lo económico y que abarca, por supuesto, las medidas, obviamente, de prevención y contención del delito, están siendo abordadas desde lo nacional con una estrategia muy fuerte y muy claramente orientada a combatir el delito, ¿no? Con este deseo siempre del delito cero. Y luego también en lo local uno quiere que también eso llegue a cada provincia y a cada distrito, ¿no? Así que haciendo fuerza para que eso pueda suceder. Me imagino, diputada, que las trabas que acá nos encontramos también es ver a qué intereses responden muchos de los espacios o las bancas de los diputados que tienen que ocuparse de estas cuestiones, porque también sabemos, lo hablamos en otra emisión, lo conversamos, que muchos de estos diputados o espacios políticos también están financiados por el terrorismo. Entonces es un problema macro que termina en el plano local, impactando en lo local, pero que lógicamente también merece una discusión, ¿no? De cara al futuro. Bueno, claramente la agenda es inacabable. La agenda de un diputado y la suya me imagino que es inacabable. Le agradecemos la presencia. Gracias por la transparencia que se requiere, porque en definitiva el vecino es lo que necesita, ¿no es cierto? También para saber a quién elige, a quién vota. Y una palabra pequeña acerca de la boleta única, de esto que está salidito recién del horno. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo la encuentra esta noticia? Bueno, yo celebro que tengamos boleta única y que al fin y que sea ley, ¿no? Porque también esto es importante para garantizarnos que de cara al futuro, no solamente en la próxima elección, contemos con esta posibilidad, que obviamente nos quita de encima muchos problemas a todos los ciudadanos, porque este no es un problema de la política. Claro, recordemos que la política se financia con impuestos y que haber logrado esto es un triunfo realmente maravilloso respecto de lo que tiene que ver con lo que eran las elecciones hasta ahora y que era todo un tema de curros, para decirlo. Curro, literal, las boletas. Había partidos inexistentes que, como hacen boletas, siguen existiendo en la Cámara Electoral y viven y subsisten por esas que habilitaban boletas. El robo de boleta, a través de robo de boleta, el fraude, ¿no? Tenemos una garantía más para que las elecciones sean más transparentes. Muy bien, gracias, diputada, gracias, por su Rita, presencia. Gracias a vos. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros aquí en el estudio. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias.